Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos una vez más a nuestra cuarta fase de nuestra segunda cruzada de prevención del suicidio Conecta con la Vida. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Cintia Carolina Alcocer Hidalgo y pues me da muchísimo gusto estar compartiendo una vez más un tema tan interesante que ahorita vamos a mencionar cuál es, pero antes me gustaría saludar a quien me acompaña por primera vez, el maestro Israel Domínguez. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Cintia. Estoy muy emocionado por estar aquí. El tema que vamos a desarrollar es muy importante, ya lo mencionaste, y pues, ¿qué más que dar inicio ahora? Así es, de hecho, pues el día de hoy tenemos el tema de Hablemos del suicidio. Seguimos conmemorando el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que justamente es este mes. Entonces, pues seguimos comentando acerca de la prevención, ¿verdad? Que es tan importante. Sigue siendo un tabú, siguen habiendo mitos, cuestiones, ¿verdad? En base al suicidio, que el objetivo de este programa, pues, es llegar hasta ustedes para compartir los conocimientos de nuestros especialistas. Es cierto, el tema de hoy es muy importante, es de gran relevancia, ya lo mencionas, ese tabú que hay que romper sobre el tema y sobre todo hablarlo de la forma que es, de forma directa, de forma honesta y con el respeto que se merecen las personas que o se encuentran en ese lugar, los familiares o las personas que están cruzando esta situación problemática. Así es, Israel. Pues bueno, ahora sí que vamos a hablar del suicidio y para eso te invito a que conozcamos a nuestros ponentes. ¿Te parece? Me parece muy bien. Vamos a ver. Nuestros invitados del día son la médico psiquiatra Fanny Ernestina de la Cruz Martínez. Ella es médico cirujano. Y el maestro Isaac García Nucamendi. Él es licenciado en psicología y maestro en psicología social. Bienvenidos. Bueno, pues seguimos con el programa y pues bienvenido maestro Isaac García Nucamendi. Es un gusto para nosotros que nos esté acompañando el día de hoy. Y también tenemos en línea a la doctora Fanny Ernestina de la Cruz Martínez. Bienvenida, doctora. También nos da muchísimo gusto recibirla. Y pues, ¿cómo está? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes y platicar sobre el tema. Muchísimas gracias. Doctora, ¿qué tal? Que nos está visitando desde la Ciudad de México. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenas tardes. Tengo un problema como para escucharlos, de repente escuchan medio cortados, pero todo bien. La escuchamos, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Pues nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando. Realmente el tema da para mucho y pues es un placer, ¿verdad?, compartir con ustedes el día de hoy. Pues bienvenidos, maestro, doctora. Gracias por la Primero invitación. agradecerles por
por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer tenerlo con nosotros. Vamos a hablar de este tema que sin duda es una problemática importante, que hay que hablarla, que hay que manejarla, porque es una situación que aqueja a nuestra sociedad. Y me gustaría primero compartir un poco de la reseña de pues, nuestros invitados. Me gustaría empezar con la médico psiquiatra Fanny Ernestina de la Cruz Martínez. Ella es licenciada en médico cirujano por la Universidad Autónoma de Chiapas, una especialidad en psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Ciudad de México, con una subespecialidad en psiquiatría en el niño y el adolescente por el Hospital Psiquiátrico Infantil, el Dr. Juan N. Navarro. Así es, Israel, bienvenida, Un doctora. gusto. Y pues por mi parte voy a presentar al maestro Isaac García Nucamendi. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. También cuenta con una maestría en psicología social. Tiene diversos estudios en violencia contra las mujeres, desde los derechos humanos, en investigación interdisciplinaria en probables casos de tortura, delito de trata de personas, entre otros. Tiene experiencia como perito en psicología en la Fiscalía General del Estado de Chiapas y actualmente es docente en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Muchísimas gracias por aceptar, por acompañarnos y pues aprovecho también para invitar a la audiencia que si tienen algunas dudas, preguntas, comentarios, lo pueden hacer en el chat para que al final de la sesión pues nosotros la podamos compartir con nuestros ponentes. Entonces, sin más ¿qué preámbulo, perdón, damos el inicio a este foro y me gustaría empezar con la siguiente pregunta. Hoy sabemos que el suicidio es una situación problemática para nuestra sociedad. Entonces, maestro, me gustaría que usted nos pudiera responder qué se entiende por la palabra suicidio. Bueno, me gusta como plantear la noción o la idea del tema, recurriendo, ¿no?, a la etimología. Esta palabra o este apartado de sui, ¿no?, que de hecho el homicidio y suicidio comparten, ¿no?, en la definición, pero el sui hace referencia al sí mismo, ¿no? Entonces lo podemos entender etimológicamente como una acción hacia sí mismo, ¿no? Una acción que conlleva un intento, ¿no?, de lastimar o de privar la propia vida, ¿no? Pero también lo quiero como empezar a relacionar como como la acción, ¿no? O sea, el suicidio entenderlo como una decisión. Entonces, partiendo de esta idea, es como me gustaría que después desarrollemos todo lo que vamos a platicar a lo largo de esta charla, pero eso, como la decisión, o sea, hay una decisión ahí, no es una cuestión simplemente que ocurre y se da así sin ningún sentido, sino que hay una decisión del individuo en esta acción contra sí mismo, en este acto contra sí mismo, pues así lo podemos partir, digamos. Y me parece muy interesante. Doctora Fanny, desde su especialidad, ¿cómo el suicidio se presenta en nuestra sociedad? Se presenta, bueno, realmente estoy totalmente de acuerdo con el licenciado, ¿no?, en esta parte de la toma de decisión, ¿no? En el que existe un sinfín de factores para llegar a la toma de decisión, ¿no? Como se puede llegar a pensar que es como un acto deliberado, que no es un acto deliberado, ¿no? Y que se realiza como una manipulación o que fue un impulso, ¿no? Pero al final de cuentas hay situaciones, factores de riesgo principalmente, ¿no?, que llevan pasos a la toma de decisión a la persona, ¿no?, para llegar a suicidarse. Interesante. Realmente, pues, si partimos de esta noción, ¿verdad? Del SUI, como dice el maestro, pues creo que se entiende y todos entendemos esta parte de una afectación que se hace a uno mismo, ¿verdad? Con tal de llegar a privarnos. Y pues la siguiente pregunta, pues va ligada a esta parte de cómo llega una persona, pues a esa acción, ¿no? De la que hablamos justamente. ¿Cómo podría llegar una persona a esa decisión? Bueno, en este caso me gusta pensarlo también como en dos partes. O sea, en el entendimiento que podemos llegar a tener sobre el suicidio es entender el suicidio como un fenómeno individual y entender el suicidio como un fenómeno social, digamos.
en el acercamiento a la noción de suicidio desde la perspectiva individual o desde el entendimiento del fenómeno individual, pensar que en la singularidad, pues, puede existir un sinnúmero de, llamémoslos motivos, circunstancias, razones, que puede estar pasando el individuo, ¿no? Y que tendríamos que identificar, ¿no? En cada uno de ellos, o sea, serían más bien los suicidios con ese, pues, ¿no? No es una, digo, también sería interesante plantearlo, ¿no? Y tomarlo más bien como desde el punto de vista sociológico, desde que se ha hecho, ¿no? En varios autores. Y entender el suicidio, entonces, desde el ámbito del fenómeno social es como encasillar, ¿no? Agrupar, pues, que de hecho, por ejemplo, Durkheim lo hace, ¿no? Lo hizo y lo plantea así en su estudio sociológico acerca del suicidio y, pues, de hecho los denomina, ¿no? Y los divide, ¿no? Y dice suicidio anónimo, ¿no? Altruista, ¿no? Egoísta. Entonces los plantea así, pero es también, digo, es un punto que vamos a tomar después, yo creo. Pero, por ejemplo, pensemos en la enfermedad mental, también es como el apartado desde el punto de vista social, ¿no? O sea, como encasillar en ese apartado y decir, estas son las razones por las cuales alguien se suicida. Sí. Pero si tenemos en cuenta el punto de vista individual, es un sinfín, ¿no? Es un mundo, es una historia que cada individuo puede contar y puede, en este caso, pues aquella persona que tiene un pensamiento suicida, intentar conocer, ¿no? O sea, digamos que partimos también de que son muchas variables, muchos contextos, diferentes situaciones que puede llevar una persona, digo, si hablamos de manera individual, Ajá. ¿no? Y aparte la manera social. A mí me gustaría también saber la opinión desde la especialidad de la doctora. ¿Cómo llegaría una persona a la decisión de suicidarse? Claro, sí, realmente esta parte del conjunto social dentro de los factores, ¿no? Es siempre como arrancando desde el individuo, ¿no? El individuo, las relaciones que tiene el individuo, ¿no? La comunidad, la sociedad y el sistema de salud, al menos en la parte de salud, ¿no? Dentro de esta barrera que puede existir, ¿no? En el acceso que puede llegar a tener la persona cuando llega a tener algún factor de riesgo, cuando se llegan a identificar algunas ideas o, o alguien llega a detectar, ¿no? Que la persona llega a tener la ideación, ¿no? Y dentro de que existan accesos para poder realizarlo, ¿no? A veces hay familias que pueden llegar a tener objetos que pueden ver como dentro de la normalidad en su ambiente, ¿no? Con esta parte de armas, ¿no? Por ejemplo. El hecho de que exista estigma dentro de la sociedad, ¿no? Y no se escuche o no se manejar el padecimiento previamente a que llegue a culminar, ¿no? Y dentro de la comunidad, muchas veces llama la atención esta parte del estigma y la discriminación, ¿no? La discriminación dentro, desde la parte cultural, la parte de las orientaciones, ¿no? Como las personas del grupo LGBTQ y la parte de los reclusos, los traumas que pueden llegar a existir dentro del medio familiar o dentro de eventos que puedan, ¿no? Dentro de las relaciones o los vínculos que se pueden llegar a tener, ¿no? Que pueda llegar a existir algún tipo de conflicto. Ahora, dentro del individuo hay factores de riesgo como muy importantes, ¿no? Como principalmente un intento suicida previo, ¿no? Nosotros consideramos que es un factor de riesgo sumamente importante con que se pueda volver a ocurrir, ¿no? Esta parte de los padecimientos mentales, ¿no? Realmente a veces como en esta parte del sistema de salud, ¿no? No se recurre al manejo del padecimiento y esto puede culminar en un intento suicida, ¿no? Antecedentes familiares de suicidio, ¿no? Y pues que llegue a tener el individuo alguna situación estresante dentro de su ambiente familiar. Realmente sí hay como
varias situaciones que encaminan a la persona, ¿no? Para que culmine en esta toma de decisión, ¿no? Muy, Claro, perdón. ay, perdón. Claro, doctora. Y de hecho, ahora que mencionaba esta parte de la identificación, me surge ahora sí que una duda, ¿no? Si a usted en su experiencia le ha pasado en algún caso donde digamos, en algún intento suicida o alguna ideación, haya pasado esta cuestión de identificarse por el contexto, porque lo vio, porque convive con objetos de riesgo. Desde su experiencia, ¿ha Ujú, observado alguno y qué nos puede comentar? ajá. Es, por ejemplo, ¿no? Es como, no porque tengan el acceso, tengan o escucharon, por ejemplo, se implanta la idea, ¿no? Sino Ujú. que debe tener como antecedentes, factores de riesgo y algo que lo encamina, ¿no? A tomar la decisión y esto ser un factor para tomar la decisión, ¿no? Como facilitar esa ideación, ¿no? Más que esto haya provocado que tenga la idea, ¿no? Ok, como para facilitar Ujú. el antecedente, ¿no? Que usted menciona. Ok, doctora. Sí, A mí me suena mucho el comentario que acaba de hacer la doctora, que dice que una persona que ya había practicado, o sea, ya tuviera tenido un intento anterior, tiene un porcentaje mayor de volver a reincidir en la acción suicida. Eh, Como expertos en el tema, incluso en terapia es muy normal reconocer una persona con ciertas características que pueden guiar a una persona a tener estas ideas suicidas, pero para los familiares, le pregunto a usted, maestro, para un familiar que ya sabemos que es muy simplificado el tema, ¿cuáles son esos signos de advertencia que puede ver un familiar, una persona, sobre todo con niños, con adolescentes, con sus parejas o con los padres, que presentan esa advertencia de suicidio? Bueno, tal vez en este sentido la doctora igual nos abona un poco más, siendo especialista, ¿no? En niños y adolescentes, pero sin duda es importante, ¿no? Tocar este punto de los signos y será difícil, pues, o sea, pero sí podemos encontrar una serie de elementos que puede que nos den alguna información, ¿no? En algún cambio que esté presentando, en este caso, la persona con alguna ideación suicida. Eh, y que me parece importante tomar en cuenta, pues incluso en algunos casos es hasta explícito, pues, ¿no? En algunos casos es explícito, que expresan sus emociones, su sentir, incluso igual con alguien muy cercano, ¿no? Platican tal vez la idea y la planeación, no sé, del intento suicida, ¿no? Entonces me parece que es importante, al menos lo que yo planteo es esta parte de la escucha y de no minimizar, pues, ¿no? De no minimizar esta situación en decir, es que simplemente es algo que se le va a pasar o lo tienes todo, ¿no? Y en lugar de estarte ahí Solo quiere quejando, llamar la atención. ¿no? Exacto, pues entonces es importante. Yo creo que es darle valor, pues, a lo que la persona con la ideación puede estar mencionando, diciendo, ¿no? Sobre todo si es explícito, pues en algunos casos esto no será así, ¿no? O sea, será quizás algún cambio de humor, ¿no? Cambio en cómo se relaciona con los demás y puntualizar pues que si tenemos en cuenta esto que estamos diciendo, la dificultad entonces recae cuando el sujeto o la persona no tiene con quién enlazarse, pues, ¿no? O sea, no hay la posibilidad de decirlo con alguien, ¿no? Y digo, también ahorita estaba pensando en lo que decía la doctora, y es importante, y a lo mejor ella me confirma, pero cuando nos referimos a esta cuestión de salud y todo, la ideación suicida parece ser, bueno, no parece, es una emergencia o una urgencia psiquiátrica, pues, cosa que me parece que de alguna forma no se toma tan en cuenta. O sea, eh, si pensamos en la atención psiquiátrica, pues, ¿no? En su utilidad, porque sí hay una utilidad, entonces tener en consideración la ideación, no el intento, sino la ideación como una urgencia psiquiátrica que movilice todo un sistema de atención a la salud mental, posibilitaría de alguna forma, en cuestión de prevención, algo mejor, ¿no?
Me parece muy, muy correcto. Es haciendo alusión al comentario del maestro. ¿Cómo podríamos ver esa urgencia médica desde la ideación suicida? Como lo plantea el maestro, doctora, ¿nos podría comentar un poco? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Perdón. El maestro comenta de que dos elementos que son importantes, planteó el maestro. En primero, Ujú. cómo se ve esos signos de alerta en niños y en adolescentes. Y en segundo, cómo podemos, como red de apoyo, de manera psicológica y también psiquiátrica, de su punto de vista especialidad, cómo podemos tener ese cuidado desde la ideación suicida, no solo cuando ya se presenta la acción suicida. Ujú. Claro, existen como dos extremos, ¿no? Como en esta parte de desde la conducta y la idealización y la ideación, ¿no? La primera es como pensamiento de muerte, ¿no? Porque el pensamiento de muerte no precisamente se relaciona como a planeación, ¿no? Viene la idea porque por diferentes circunstancias o factores de riesgo, ¿no? Y eso es un extremo. Y el otro extremo sería como ya el acto suicida, ¿no? Como ya cuando se toma la decisión. Entonces, dentro de esta línea, ¿no? Como comentaba el psicólogo, ¿no? Esta parte de llegan a ser a veces muy explícitas, ¿no? Cuando a comentar, ¿no? Una de los síntomas que nosotros detectamos que son como de riesgo, que ya nos pueden encaminar, ¿no? Y que puede ser como un signo de alarma y que se puede detectar dentro del el contexto familiar, son los sentimientos de desesperanza, ¿no? Los sentimientos de desesperanza enfocándonos en esta parte de que la persona puede llegar a decir que pues ya no hay ningún sentido y ya nada tiene sentido y nada va a mejorar, ni siquiera hay una planeación a futuro con algo que pueda pues darle importancia, ¿no? Para continuar, ¿no? Y esto sumado. Podemos pensar, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de las razones por las cuales lo hacen, como la pregunta previa, eh, que pueden llegar a tener sintomatologías y que solo las personas que tienen depresión pueden llegar a suicidarse, ¿no? Sí, es como un factor muy importante, ¿no? Hablando de factores de quienes realizan el acto suicida. Pero realmente existen muchas causas que pueden llevar a esta toma de decisión, ¿no? Pero sí, estos datos de alarma, ¿no? Como los sentimientos de desesperanza, ¿no? Que realmente dejen de hacer cosas que les llega a importar, ¿no? O que identifiquen que se está planeando, ¿no? Otra de las cosas que también se puede llegar a detectar y que es como de suma importancia, porque también se llega a discriminar o a pensar que es como en contexto de manipulación, son las autolesiones, ¿no? No se puede separar autolesión de una ideación suicida, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, es como acto preliminar, ¿no? Puede este ser en un contexto impulsivo, impulsivo me refiero que dentro de a veces emociones o de regulación emocional, puede llegar a existir, realmente no se lleve a una ideación suicida precisamente, ¿no? Pero al final de cuentas ya cuenta como un factor de riesgo, ¿no? Entonces, estar siempre previendo este tipo de detalles, ¿no? Como que se llegue a comentar estas ideas de desesperanza o el que se siente solo o que tenga pensamientos negativos, que se autorreproche, que haya culpa, ¿no? Y principalmente en lo físico podría ser esta parte de las autolesiones. Doctora, ahora que comenta eso, ¿podríamos hablar entonces de estas conductas para suicidas que dicen? Que, por ejemplo, hace referencia a los adolescentes, ¿no? En este sentido que tienden a hacerse, por ejemplo, tal vez cortes, no llegando al acto suicida, pero sí autolesiones. Ujú. Sí, estas autolesiones pues tienen como diferentes, otra vez, contextos, ¿no? Deben a veces existir factores que a veces en esta parte hay una situación que nosotros llamamos de regulación emocional, ¿no? Que tiene que ver con desde la perspectiva del niño o del adolescente, eh, que tiene que ver desde alguna situación con su forma de ser, su personalidad, ¿no? O
de alguna manera, alguna situación del desarrollo, del neurodesarrollo, haga que no se pueda automodular una emoción, ¿no? Pero independientemente de que sea en este contexto, ¿no? De manera impulsiva o de regulación, ¿no? Siempre es importante ver como esta parte de los factores y los antecedentes previos, ¿no? Porque al final de cuentas es, ok, estoy en una familia donde probablemente no se logran gestionar las emociones. Y yo no puedo gestionar mis emociones, el ambiente, ¿no? Papás, familia puede ayudarme a gestionar esas emociones, ¿no? Entonces, ir detectando como los desencadenantes que llevaron a ese niño, a ese adolescente, a que cometiera las autolesiones. Otra vez, las autolesiones per se no son probablemente ya la antesala del suicidio, pero es un factor de riesgo, ¿no? Que se tiene que estar vigilando y que se tiene que identificar, ¿no? ¿Por qué se está realizando? ¿No? ¿Es con la finalidad de autolesión o con una finalidad de autorregulación? ¿No? Autorregulación, yéndonos como en esta parte de que se genera alguna emoción, frustración, ansiedad, miedo, ¿no? Y que puedan llegar a canalizar de esa manera, ¿no? Pero al final de cuentas es un factor de riesgo. Ok, doctora, interesante, interesante lo que comenta. Y realmente, pues nosotros, ahora sí que aprovechando la pregunta que viene, pues hacemos este tipo de programas también en promoción, ¿verdad? De la prevención. Hay muchas personas que se interesan también por, pues ahora sí que dar a conocer, pero también cuidar, ¿no? La parte de la salud mental. Y a mí me gustaría preguntar de la misma forma si independientemente de todo de lo que se hace, si de verdad nosotros como familiar, como amigo, como persona que está cerca de una persona con estos factores de riesgo, ¿realmente se puede prevenir el suicidio? Este, bueno, no voy a responder como directamente la pregunta ahorita, pero es que estaba pensando en algo mientras hablaba también la doctora. Interesante, pues, y con el comentario que también yo hice hace un momento, ¿no? El Ujú. por qué los signos no son explícitos, o sea, ¿no? ¿Por qué no se permite? Y si hacemos un recuento histórico, pues, ¿no? Como eh, en los textos de Platón, ¿no? Por ejemplo, lo aclaraban, ¿no? Que aquellos que se suicidaban, pues, también perdían unos derechos, Divinos. no, como ciudadanos Ah, más bien, ¿no? Como eran enterrados fuera ujú. del lugar, ¿no? Entonces, este estigma está, pues en la Edad Media esto fue increíble todavía, ¿no? Ahora sí, es una cuestión, pues, que tenía que ver con la religión y todo esto de la pérdida, ¿no? Del acceso Al al cielo. cielo y todo esto, ¿no? Históricamente esto, pues, ha delimitado históricamente el entendimiento y el- cómo nosotros asumimos pues la decisión del suicida, pues. Ujú. Incluso lo pensemos, o sea, escuchar una noticia en la que mataron a 5 personas, ¿no? O sea, sí nos causa una conmoción, pues. Pero cuando escuchamos una noticia de que alguien se suicidó, es algo que nos mueve más, pues, ¿no? Sí. ¿Por qué? O sea, preguntarnos eso, pues, ¿por qué? Y entonces yo creo que esto conlleva, pues, mucho del por qué no se explicita, pues, o sea, por qué no se dice tal cual, por qué, digo, ahora que estamos hablando, es interesante, pues, y sí me parece oportuno, digamos, plantearlo, digo, esto ocurre en todas las etapas de la vida, pero, Ujú. digo, si de algo sirve observar, digamos, las estadísticas que podemos tener ahí nuestros... eh, contraparte ahí en ese sentido, pero parece que los adolescentes son quienes más están suicidando, pues, ¿no? Entonces, ¿qué conlleva el hecho de que no se les permita, digamos, explicitar esto, pues, ¿no? Como darle voz, pues, a esto que esté ocurriendo, como decía hace también un momento, ¿no? En este sentido singular, pues, ¿no? Sin la necesidad de estigmatizar bajo un criterio, ¿no? De enfermedad mental. Pensemos, por ejemplo, también en aquella persona que sobrevive, pues, a un intento suicida o a un acto suicida. Hay un estigma que lo sigue, pues, ¿no? Que lo va a seguir durante mucho tiempo. Me puse a pensar también ahorita, ¿no? Con en lo de la prevención, en el famoso código 100, ¿no? Que se está aplicando en sector salud. Yo lo pensaba, ¿no? Y decía, me parece también
que denominarlo así como el código 100, ¿no? Que parece un lenguaje nada más para algunas personas que saben qué es el código 100. El código 100 es un procedimiento que se utiliza para la atención ideación suicida, ¿no? Con motivo de la prevención, pues. Pero como a manera de suavizar, ¿no? Como de eufemismo, pues decir, aquella persona que intentó y sobrevivió, que se va a atender, se moviliza todo el código 100, ¿no? Como eso, precisamente, como para no darle cabida, pues, ¿no? A este acto. Entonces, me parece que todo esto, pues, lo que conlleva es que no se quiera hablar de esto, pues, ¿no? No se quiera tocar el tema. Entonces, no se busque, digamos, de alguna forma, como decía, ¿no? Una red de apoyo, pues, que pueda generar una prevención, ¿no? Si es que lo vemos así. Y creo que como bien dice este maestro, pues es tan explícito que muchas veces pasamos desapercibido a lo mejor ciertos signos que nos dan estas personas y decimos, ay, es de broma, y quiere llamar la atención o nunca lo va a hacer, ¿no? De hecho, o sea, personalmente puedo comentar que sí he visto hasta memes, ¿no? O publicaciones que realizan amigos y yo digo, o sea, ¿hasta qué punto es tu meme o realmente está la ideación, ¿no? Y yo creo que mucho de eso, como usted dice, también la parte cultural, social, que ahora creo que es más común, tristemente, ¿no? Que se escucha de que, ah, sí, se suicidó, ah, otro, ¿no? Y a la lista. Pero creo que tiene mucho que ver esa parte de normalizarlo y como esta brecha de también no querer hablar de eso y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Como bien dice. Ahora sí que de todo esto que estamos platicando, doctora, pues también nos gustaría saber qué opina usted, si el suicidio se puede prevenir, qué opina desde su experiencia, doctora. Claro, creo que antes quiero empezar, ¿no? Como ahorita hablando de tabúes y estigmas, ¿no? Como con una frase que puede simplificar esta situación de que al final de cuentas el suicidio puede ocurrirle a cualquiera, ¿no? Todos tenemos factores de riesgo. Factores de riesgo, más bien, todos estamos en riesgo, ¿no? Sin embargo, ¿no? Desde el punto de vista de la personalidad o cómo llegamos a tener esta accesibilidad al apoyo, ¿no? Puede llegar a prevenir. Pero al final de cuentas, no es importante mencionar, al menos en la parte de salud, que el suicidio es un problema de salud pública. Pública, o sea, todos, ¿no? Desde el individuo hasta la comunidad, ¿no? El problema aquí es que justamente esta parte del tabú, de los estigmas, hace que no se hable de esto, cuando esto es, al final de cuentas, algo importante en la parte de las pérdidas que se llegan. Son los adolescentes, adultos mayores de 20 años, entre 20 y 30 años, que son los que más se suicidan, ¿no? En América es como la tercera causa, ¿no? De muerte que llega a haber, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si es un problema de salud pública, lo importante aquí es la parte preventiva, ¿no? Y sí, por supuesto que sí se puede prevenir, ¿no? Justamente al detectar, ¿no? Como estos eh, desde la parte individual, ¿no? Antes de llegar como a esta idea, tratar de buscar o acercarse a las personas, ¿no? Que puedan ejercer esta ayuda, ¿no? Con esta parte de, nosotros les llamamos primer nivel de atención, ¿no? Que son los médicos generales, que son los psicólogos, ¿no? Principalmente para detectar si hay algún factor de riesgo, ¿no? Si bien dentro de la familia se puede detectar, como hablábamos previamente, ¿no? Como los signos o las alarmas, no es dejarlo nada más porque sí, sino estar acercándonos a un lugar donde se pueda apoyar y donde se pueda manejar, ¿no? Em, pero sí, ¿no? Sí es en esta parte de la prevención sumamente importante, ¿no? Buscar como los principales factores que pueden llegar a desencadenar, ¿no? Hay algo que se llama, en esta parte de la prevención del suicidio, algo que se llama modelo de riesgo acumulado, ¿no? ¿Qué es eso? Desde la parte, como comentamos, ¿no? No es algo que, una decisión que se tome
de manera probablemente impulsiva, ya en este momento llegó la idea y nada más, ¿no? Muchas veces llevan como pasos, como etapas, ¿no? Una de las etapas es, ¿no? Como pueden existir en esta parte de las experiencias tempranas, ¿no? Donde hay adversidad familiar, hay enfermedades físicas, ¿no? Donde se puede uno acercar al consumo de sustancias, ¿no? Dentro del grupo familiar que exista algún tipo de violencia, ¿no? El acoso escolar o algún tipo de abuso, ¿no? Esto, si de primera mano, ¿no? Porque siempre nos llegamos a enterar, ¿no? O muchas veces llegamos a percibir, ¿no? Como sociedad, este tipo de experiencias tempranas. Uh-huh. Es importante que desde aquí, ¿no? Empiece esta parte preventiva. Cuando esto no sucede y escala, ¿no? Y se suman factores como el aumento del consumo de drogas, ¿no? Que estas situaciones de violencia doméstica o de acoso escolar lleven, no sé, por ejemplo, a que no se termine la parte académica o que exista desempleo, ¿no? O que hayan problemas financieros por este antecedente previo, ¿no? Puede llevar, ¿no? A otra tercera etapa que es como el detonante. El detonante nosotros le llamamos como que hay un estresor, ¿no? Que hace que culmine o que empiece a aparecer la idea, ¿no? Pero previamente ya hubieron situaciones, ¿no? Que fueron prevenibles, ¿no? Entonces, sí existe esta parte de prevención, pero mucho tiene que ver, ¿no? Al menos dentro de la salud, esta parte de la medicina preventiva, ¿no? La medicina preventiva y el apoyo desde el primer nivel de atención. Primer nivel de atención, otra vez, ¿no? Que es el acceso cercano que tenemos incluso en casa, en nuestra comunidad, ¿no? Para poder acercarnos y poder pedir pues el apoyo y el manejo que se amerite en ese momento. Me llama mucho la atención, doctora, muchas gracias, ciertos elementos que planteó. Uno de los elementos que planteó es de que todos estamos Ujú. predispuestos porque tenemos esos factores de riesgo que pueden hacernos empezar a tener ideación o planeación suicida. Y por eso se supone que hay un esfuerzo grande de parte de la comunidad para poder hacer esta prevención del pensamiento suicida. Hay una página en redes sociales que se llama The Last Video of My Family, creo que se llama, en donde postean las imágenes, los últimos videos de un familiar que comete un acto suicida. Podemos ver el cantautor de Linkin Park, por ejemplo, que se suicidó y su último video se veía muy feliz. Entonces, para nosotros que podemos tener un poco más de información, ser un poco más de expertos en el tema, pero para esos familiares, para esas personas que obviamente no quieren que un hijo, un padre o un abuelo tenga estos pensamientos suicidas, ¿cuáles son esas recomendaciones que le podemos dar a ese familiar para ayudarlo a que o reduzca sus ideas o esas ideas no crezcan más como una semilla que se vuelva a un árbol para que cometa una acción suicida? Maestro, ¿me puede comentar? Este, ahorita que comentabas eso, sobre el ejemplo, ¿no? Del cantante, eh, no sé, lo pienso en otras situaciones y digo, bueno, en algunos casos me parece que no es una situación pesimista, pues, pero me parece que en algunas situaciones es casi inevitable, pues, en el sentido del momento en el que se encuentre el individuo, ¿no? Bajo las circunstancias en las que esté, eh, que tome esta decisión, ¿no? Digamos, de ya no estar, pues, que pase a esta acción, ¿no? Pues, de ya no sufrir ninguna angustia, ¿no? De no estar en este mundo tan angustiante, tan caótico, ¿no? Tan problemático, pues. Pero me parece pues, importante que, al menos, ¿no? Es interesante este planteamiento que se está desarrollando ahorita acá, en el sentido de no asignar únicamente este saber a los psicólogos y a los psiquiatras, ¿no? O que somos los únicos, ¿no? Pues no estamos en todos lados, pues, ¿no? Entonces, el valor de la participación, ¿no? Como sociedad, de la familia, pues, de amigos, vecinos, ¿no? Entonces, fundamental, pues. Me parece, no sé, en este sentido lo que pienso es la posibilidad de escucha, o sea, la posibilidad de dar un espacio, pues, de no minimizar, de no, eh, reducir, ¿no? De no,
esto, ¿no? De no ser tajante con lo que el decir de los demás, pues, ¿no? O sea, me pongo a pensar, por ejemplo, con el discurso voy a decir el loco, ¿no? Pero el discurso del loco, pues, ¿no? Que parece ser que es incoherente, ¿no? Cuando en realidad no, hay algo ahí detrás, ¿no? Que tiene mucho sentido para la propia persona, pues. Entonces nosotros, si desde este supuesto, ¿no? Conocimiento limitamos tajantemente lo que alguien más puede decir y no damos el espacio para la escucha, no se va a permitir de alguna forma que se prevenga algo, ¿no? Entonces yo considero que proveer de ese espacio, de esa escucha, ¿no? Sí, de esa escucha de lo que el otro quiere decir, pues. Doctora, ¿nos podía complementar la participación del maestro? ¿Cómo puede un familiar sin ese conocimiento de reducir las ideas para no ser ese crecimiento a una acción suicida? Bueno, sí, es importante como desde, son como fijar con las emociones y preocuparse por la discreción, ¿no? Si bien, ¿no? Como estamos planteando ahorita, ¿no? Esta posibilidad de que se pueda ayudar de manera, aunque no tengamos el conocimiento, ¿no? Siempre es importante no juzgar, ¿no? Y hablar, no sé si me están escuchando bien, Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. permítanme. ¿Listo? Ok, perdón. Entonces, desde la parte de no juzgar y sobre todo escuchar con empatía. Empatía es ponernos en los zapatos, ¿no? De la otra persona, ¿no? Y esto con la finalidad de no minimizar la emoción, ¿no? A veces es como, y esto es desde las herramientas de cada uno, ¿no? Porque se puede ayudar de diferentes maneras, ¿no? Desde el acompañamiento, escuchar o estar presentes o ayudar a la persona a buscar a alguien que pueda ayudarnos, ¿no? Pero en esta parte de las herramientas, principalmente tiene que ver, se tiene que iniciar, ¿no? No desde la parte de juzgar, ¿no? O ir a minimizar como cuando comentan que probablemente tú tienes una emoción, ¿no? Pero hay personas que la están pasando peor, ¿no? Entonces, no. Todos tienen una vivencia y saben el por qué y llevaron, como hablábamos de los factores, ¿no? Los encaminan a tomar esa decisión, ¿no? Y cada persona sabe por qué llega a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, eh, en esta parte de preocuparse por la discreción, ¿no? A veces cuando una persona se acerca, ¿no? Y te comenta que quiere hacer eso, es porque te está informando a ti, probablemente no se lo está informando a otra persona. Y desde ahí, ¿no? Se toma como esta parte de la responsabilidad en donde se empiezan a tomar las decisiones, ¿no? De escuchar, acompañar o ayudar a buscar la ayuda, ¿no? Eh, y siempre tratar con respeto, ¿no? Y con esta parte de la empatía, ¿no? Y siempre preguntar, eh, y siempre hacer como, tratar de evitar comentarios que sean como indiscretos o que lleguen a ofender o que lleguen a señalar que está mal, al menos la idea, ¿no? Sino más bien escuchar con empatía y hablar con empatía, ¿no? Eh, a veces se pueden transmitir incluso mensajes no verbales, ¿no? Como son esta parte de las gesticulaciones o el enojo, ¿no? Por qué la persona está llegando a tomar esta decisión o está pensando en esta decisión, ¿no? Eh, entonces sí es importante que al momento de expresar cada opinión sea con respeto, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, como habíamos comentado, estas decisiones o estas ideas no son deliberadas, ¿no? Vienen de un antecedente y vienen de factores de riesgo que se fueron acumulando para que se llegara a tener esa idea. Ujú. Muy bien, es cierto lo que mencionas, eso de minimizar, lo he escuchado, lo he visto con muchos padres, el de a mí me pasó peor. Ese comentario constante de es que no has sufrido lo suficiente, es que yo pasé esto, es que yo lo pasé lo otro. Cómo los padres incluso nos enseñan a nosotros los hijos a luego aplicar la misma herramienta con nuestros hijos, que es no sufres lo suficiente, es que a mí me pasó esto, es que yo a los 18 años ya estaba independizado, ya trabajaba, ya estudiaba. Entonces, ¿cómo esa misma herramienta de aprendizaje lo aplicamos a nuestros hijos?
Entonces es muy importante también en lo que acaba de comentar por reconocer esas acciones, esos mensajes no verbales que pueden generar todavía en la minimización de las emociones de un adolescente, de un niño, y que eso, curiosamente, tratamos de evitar la acción suicida y generalmente la ponemos en la mesa para nuestros hijos. Así Así es, Israel, pues tienes mucha razón realmente en lo que mencionas. Muchas veces es parte también de lo que nos dicen, ¿no? Papá, mamá, familia, amigos, etcétera. Y yo creo que me gustó la parte donde menciona la doctora que al final de cuentas es una responsabilidad de todos, ¿no? Es una responsabilidad social, no solamente, como mencionábamos, de los especialistas en salud mental, sino que todos podemos aportar un granito de arena en esta observación y en esta escucha activa, ¿no? Que como bien decíamos, si en algún momento vemos un factor de riesgo, perdón, pues preguntar, yo creo que simplemente un cómo estás a veces pues te cambia, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿cómo estoy realmente? Y no quedarnos en un bien banal, ¿no? Un bien social, sino realmente preguntarle a la persona de verdad, ¿cómo estás? Incluso ahorita que lo mencionas, me ha pasado mucho, doctora maestro, en terapia, la pregunta ¿cómo estás? Genera una respuesta aprendida y mecanizada, que es estoy bien. Y cuando le preguntas realmente qué significa estar bien para ti, empiezan a explicar todo ese daño que hay detrás. Algo que yo uso mucho en mi terapia es, desde hoy está prohibido el estoy bien, estoy mal, más o menos, no sé, ahí la llevo, y sus variantes. Y como siempre explico es, no lo digo porque esté prohibido, sino porque simplifica esas emociones que tenemos para dar esta respuesta mecanizada y no nos convertimos en este sustento de apoyo que deberíamos de ser tanto como padre, como hermano, como amigo, como psicólogos, como médicos, que deberíamos de ser, porque siempre aceptamos esa respuesta mecanizada de estoy bien. ¿O usted qué piensa, maestro? Sí, 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 coincido, ¿no? En ese sentido. Me quedé pensando justo en eso. Y la palabra que utilizó ahorita Cintia sobre lo banal, pues, ¿no? Lo banalizado, ligándolo con lo que comentaba la doctora, ¿no? También lo banalizado que ha sido este concepto de empatía, pues, ¿no? O sea, en el sentido de... eh, justo hoy platicaba, ¿no? Algo de eso con un amigo. Y sobre la empatía, o sea, sobre cómo se presenta esta empatía, si parece ser que es como una cuestión primigenia, ¿no? O es una situación más bien como forzada en algunos momentos, ¿no? Y me parece pues que yo pensaba y yo decía sobre eso, ¿no? Sobre a veces es difícil entender al otro, pues es difícil posicionarme en la situación del otro porque nunca he experimentado algo parecido, ¿no? Entonces, pero ¿no? Hacer este intento, pues al menos de querer empatizar, el intento de entender al otro, de darle el espacio y la escucha, tiene una fuerza, pues tiene una utilidad, ¿no? Tiene algo que puede ser eh, beneficioso, ¿no? Digamos, para la otra persona que está sufriendo, pues. Así es, sí, de hecho recordé a un maestro que nos mencionaba mucho eso de que la empatía pues ya es un concepto muy pues utilizado para decir el entender, ¿no? A la otra persona, pero realmente ¿cuál es la posibilidad de entender? Pues poca, nula, ¿no? En el sentido de que desde la experiencia de cada uno y como dice la doctora, los antecedentes, pues yo creo que eso imposibilita ser 100% empáticos como quisiéramos. Pero sí creo que por lo menos encamina a la intención de decir, bueno, no te entiendo tal vez al 100 pero aquí estoy, ¿no? Y eso que tú sientes, que tú piensas, pues lo puedes compartir, ¿no? Y abrir ese espacio, como bien decía el maestro Isaac. Y pues bueno, ahora continuando con las preguntas, realmente la que viene a continuación me llama mucho la atención porque ya no es verlo desde la parte externa, sino es más desde un yo, ¿no? Desde el sí mismo. Y que sería, bueno, si yo como humana, ¿verdad? Desde mis propios ser, tengo pensamientos suicidas, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo o qué debería yo de hacer
si yo estoy presentando pensamientos y también me surge hasta qué punto es normal, porque yo creo que en todos en algún momento, por lo menos una vez en la vida, hemos pensado en esa idea, pero hasta qué punto puedo yo preocuparme y decir, ok, debo de hacer algo. Maestro, ¿qué opina? Este, no sé, me pongo a pensar en ese planteamiento, pues, o sea, y me agrada esta posición que mencionas, ¿no? Que, digo, no es por minimizar la importancia o la relevancia de la problemática, si la vemos como esta problemática, pues, el hecho de que todos o la gran mayoría en algún momento hemos pensado, ¿no? En el suicidio o en la posibilidad. Eh, También en el entendimiento, pues, que como humanos, ¿no? Como personas, a diferencia de los otros animales, ¿no? Tenemos la noción o sabemos que vamos a morir, pues esto posibilita de alguna forma un movimiento más interesante en lo que hacemos. Pero difícil, ¿no? Que aquella persona que se encuentra, digamos, en una situación tan eh, angustiante, conflictiva, digamos, de la ideación suicida, del pensamiento, de la planeación, sepa como decir hasta aquí sí, ¿no? Y hasta allá no. Entonces, porque me parece que lo que pasaría sería como tal el acto. O sea, una vez de la ideación, pues es el acto. Si no hay algo que pueda sostener, digamos, ¿no? Y que parece que todo, al contrario, más bien presiona, ¿no? Y se dificulta, ¿no? Y me imposibilita ver una salida, entonces la opción es esa, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Como pensarlo desde el punto de vista del propio individuo que tiene la ideación suicida, pues me parece que es retomar, ¿no? Lo que veníamos platicando y decir, bueno, son los otros que están ahí y que de alguna forma podrían visualizar, ¿no? Estos signos, como veníamos hablando, y que se pueda hacer algo, ¿no? En este sentido, prevenir, pues. Y bueno, realmente ahora me viene o me surge otra duda. Si una persona que tiene pues la ideación o si ya incluso ya lo intentó, realmente puede darse cuenta o quisiera él que los demás se dieran cuenta de que tiene esta intención. O sea, al final de cuentas sería responsabilidad de los que estamos alrededor. O si la persona podría, hasta qué punto podría ser consciente de decir, no Ya. lo quiero hacer, pero sí lo quiero hacer. No sé si me doy a entender. Ya, creo que sí, Sí. ¿no? O sea, creo que sí, o sea, y es interesante pensarlo, pues, porque eh, claro que sí, ¿no? Hay en esta acción hay una dirección al otro que está alrededor mío, pues, ¿no? O sea, no solamente es una circunstancia, o sea, desde la primera pregunta en la que partimos, sí decíamos, ¿no? Es una cuestión hacia sí mismo, pues. Ujú. Pero esta agresión, lo llamemos, Sí, ¿no? Sí tiene su relación, obviamente, con los otros. No sé si asumirlo como un problema de los demás, eh, pero sí hay una cierta ligazón, digamos, con los otros, pues obviamente, sí, ¿no? sí, Con sí, los sí. que están ahí y que de alguna forma no podríamos delimitar tampoco como cuál es el mensaje o qué es lo que quiso decir con el acto, con el intento, ¿no? Tendríamos que, vuelvo a repetir, desde la singularidad, ¿no? Claro. Tendremos que ver qué es lo que está pasando ahí, pero sí, ¿no? Entenderlo como una cuestión eh, social, ¿no? No solamente es el sujeto. Al final de cuentas, todo es comunicación, ¿no? Finalmente, algo, un mensaje está brindando con lo que dice o con lo que no dice también. Y doctora, pues siguiendo en esta pregunta, que también en la parte clínica, ¿verdad? Médica que usted se especializa, ¿qué debería hacer yo si tuviera ideación suicida? O si conozco a alguien, a lo mejor, pero más de la manera personal, ¿qué debería de hacer? Ujú. Aquí también viene esta parte de no minimizar, ¿no? Como las emociones, porque al final de cuentas se llega a normalizar, ¿no? Y más en nuestro sistema, ¿no? Vivir como en el estrés o tendiente como a esta parte de que comentábamos, ¿no? De que a veces al momento de escuchar decimos,
yo la pase peor o hay alguien más que le está pasando peor, ¿no? Entonces, desde esa parte, no solo la persona que está apoyando, sino uno mismo puede llegar a pensar en eso, ¿no? Y empezar a minimizar las emociones, ¿no? Entonces, difícilmente, ¿no? En el sistema que tenemos se nos enseña como esta parte de el reconocimiento de las emociones y la automodulación, ¿no? No pasa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prevención, ¿no? Y se llegan a identificar como situaciones que tengan que ver con el estado de ánimo, que es como epidemiológicamente lo más común el factor más común que llega a causar como las ideas o el intento suicida. Pues primero, ¿no? Identificar si existen, ¿no? Y tratar de buscar apoyo, ya sea, por ejemplo, en esta parte médica que yo comentaba, ¿no? En el sistema de salud, ¿no? Al primer nivel, ¿no? O con psicología. Psicología también es esta parte, ¿no? En el que ahí se llegan a identificar, ¿no? Hasta dónde llega la gravedad para poder canalizar en alguna situación a algo más grave, ¿no? Entonces, primero es no minimizar, ¿no? En esta parte de las propias emociones, ¿no? O sea, si empieza a tenerse la ideación suicida. Y ahorita comentaba, ¿no? Esto de que si de alguna manera las personas pueden llegar al intento sin desear querer quitarse la vida, ¿no? Comentaba previamente, ¿no? Que pueden existir como estos extremos, ¿no? Desde que empieza la idea de muerte hasta que se llega a la ideación suicida, ¿no? Aquí voy a poner, por ejemplo, a una chica, ¿no? De 14 años. Son dos chicas de 14 años. Una de ellas, al menos, llega a tener esta idea suicida, ¿no? Idea suicida, ¿no? En el que deja, por ejemplo, el aviso, se está despidiendo y llega a consumir medicamentos, ¿no? Pero estos medicamentos, la cantidad que se consume, ¿no? Al final de cuentas, no llega a un grado de toxicidad que pueda quitarle la vida, pero ella lo hizo con una intencionalidad suicida, ¿no? Y está la otra vertiente, ¿no? Una chica, ¿no? Que probablemente tuvo un episodio de desregulación, ¿no? En el que en una conducta impulsiva, ¿no? Esta conducta impulsiva, como ya habíamos mencionado, ¿no? Puede llegar a tener un sinfín de antecedentes que ya encaminaron a que tuviera esa conducta, ¿no? Se toma el triple de la cantidad de pastillas que la otra chica, ¿no? Ella solo no con una intencionalidad suicida, ¿no? Sino con una intencionalidad autolesiva, ¿no? Pero, ¿no? Aquí se compromete más porque la cantidad de toxicidad que tiene, por ejemplo, esos medicamentos es más grande y ella sí logra quitarse la vida, ¿no? Entonces, aquí llega a ser como independientemente, ¿no? De que si quiso o no quiso quitarse la vida, ¿no? Llegan a contar como factores de riesgo porque al final de cuentas, ¿no? En un acto impulsivo, en un acto de que la toma de decisión no fue completada, ¿no? O sea, en ese momento yo dije, no es como que yo ya sé que si me quito la vida no va a haber algo más, ¿no? Puede llegar a ser un factor de riesgo muy importante, ¿no? Incluso estas conductas que se llegan a tener. Entonces, también hay una parte, ¿no? En esta parte epidemiológica, y lo pongo también como en visualización, en el que los intentos suicidas que llegan a culminarse, ¿no? Es más común en hombres que en mujeres, ¿no? Hasta 4 veces más. ¿Por qué? Justamente, ¿no? Ellos no avisan, ellos planean sin a veces mostrar signos de alerta que puedan ser llamativos, ¿no? Pero porque sí muestran signos de alerta que tienen que ver con la parte afectiva, por ejemplo, ¿no? Pero al final de cuentas, si existe esta parte que nos llama mucho la atención en la parte tecnológica, que los hombres se llegan a suicidar más, ¿no? Es justamente porque no llegan a avisar o no tienen estos alertamientos que se puede llegar a tener, que puede llegar a tener una mujer, ¿no? Me parece muy interesante y me gustaría salirme un poco del guión, y hacer otra pregunta que se me hace más interesante hablando de lo que comenta la doctora, que es, hay factores de riesgo que todos tenemos para que pueden desarrollar una ideación suicida. Usted mencionaba algunos, por ejemplo, el síndrome de daño autoinfligido, que puede ser un factor predisponente De para que una riesgo. Uh -huh.
de factor de riesgo y las conductas parasuicidas que puede tener un adolescente o un joven adulto. ¿Cómo podemos marcar la diferencia entre una conducta parasuicida, que en ambas, como ya hemos hablado en este foro, en esta conversación, es de que sabemos que una persona no quiere suicidarse, en fin y al cabo solo quiere tal vez dejar de sufrir, tal vez parar el dolor? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una persona que ya tiene una ideación suicida, pero lo hace con esas conductas parasuicidas? ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Desde la intención, ¿no? No es tan difícil, al menos en mi experiencia, ¿no? Al momento que se llega a interrogar o se llega a identificar el por qué se hace, ¿no? No es como, pues, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de los cortes, muchas veces lo dicen, ¿no? Es como porque me sentía mal, me sentía ansiosa y yo quería canalizarlo en otro lado, ¿no? Y cuando existe la ideación, ¿no? Sí se plantea de esta manera, ¿no? Yo quería quitarme la vida e incluso los cortes son más profundos, ¿no? Pero, como comentaba otra vez, el hecho de que sean conductas autolesivas, ujú, ya es un alertamiento, ¿no? De hecho, está en esta parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esto lo cuenta como un factor de riesgo muy importante. Ujú. Y pues, desde su experiencia, maestro, ¿cómo podemos diferenciar esas conductas parasuicidas con un acto real suicida? No sé, lo ahorita justo también pensaba, ¿no? Como en aquellas acciones que pienso, ¿no? Como que son, o sea, si volvemos a la definición, esta autoagresión, pues, está dirigido a, ¿no? Hacia sí mismo. Pensamos, por ejemplo, en aquel tipo de, lo denominamos como suicidio, perdón, no violento, ¿no? Que parece que es incluso hasta lento, ¿no? El consumo de sustancias, pero consumo de sustancias nocivas que de alguna forma sé que me están dañando la salud, que en algún momento me pueden perjudicar, incluso llevar a la muerte, ¿no? Algunas acciones que puedo llevar también a cabo y que pueden desembocar, ¿no? En un tipo de suicidio también. Entonces, eh, no sé, me parece que hay a lo que quiero llegar también es que hay muchas acciones en las que parece que estamos muy ligados al acto suicida, pues, y que no necesariamente son como tal un acto violento como el que identificamos o como el que nos viene a la mente cuando pensamos en suicidio, ¿no? Entonces, me parece que hay todo un campo grande, ¿no? En la noción de las acciones que conllevan una agresión, pues, o eso. Bien, como me pongo a pensar también en la situación, no sé, de personas tal vez, voy a poner un ejemplo, con diabetes y comen Mm. azúcar, ¿no? Que no precisamente conlleva a una agresión violenta, pero pues es una forma lenta, ¿no? Al fin y al cabo. Ujú. Israel. A mí me parece muy acertado. Es cierto que nosotros, esa es la gran diferencia entre ese pensamiento y pasarlo a una ideación, porque podemos tener esos pensamientos de no pasa nada, conducir ebrio, por ejemplo. Realmente no me quiero suicidar, pero me pongo en esa situación de peligro, de riesgo que puede pasar. Hace 2 semanas en el Libramiento Sur, aquí en Tuxtla Gutiérrez, hubo un accidente de 2 personas que estaban consumiendo alcohol y tuvieron un accidente. Realmente no lo vamos a poner como son personas que se querían quitar la vida, pero se ponen en esas situaciones que pueden aumentar ese riesgo de dañarse a sí mismo. Y como lo plantea igual, ciertas enfermedades, las personas que fuman, las personas que toman, las personas que consumen drogas, las personas que no cuidan su alimentación y se dejan, por ejemplo, tienen problemas de corazón, de hígado, y que a pesar de que saben que tienen esas enfermedades, pues realmente elementos de baja autoestima, baja autovaloración, también generan esos elementos de, pues voy a continuar con mi actitud, aunque padres, hijos, familiares, amigos me digan que eso que estoy haciendo está mal. Y eso es interesante porque, digo, con los ejemplos que dan, o sea, la familia, los que están alrededor saben, pues, o sea, que esto sucede, pero de alguna forma no resulta tan preocupante, ¿no? O sea, es como, o sea, no se está cuidando, ¿no? Y simplemente, pues, o sea, y no se le da como es eso de lo que hay, pues, detrás, ¿no?
Y, por ejemplo, ahorita que platicamos de eso, no sé, que dicen, es que de algo me voy a morir, ¿no? Sí. Y es como que ya normalizar eso de, me viene a la mente las personas que toman mucha coca, por ejemplo, Mm. o el cigarro, ¿no? Un tipo de adicción en ese sentido, pero sí, ¿no? Toda la razón. Ujú. Bueno, pues continuando con las preguntas, igual, ahora sí que maestro, nos gustaría saber su punto de vista en una circunstancia, ¿verdad? Una pregunta que es más profunda, creo que hasta filosóficamente se podría contestar, pero desde su punto de vista y desde su experiencia, una persona que tiene esta intención suicida, ¿para qué quisiera suicidarse? La famosa pregunta, Eh, ¿para qué? sí, ¿no? Regreso un poco a lo que decía al inicio, ¿no? En esta situación, pues, no individualizante, sino partiendo del sujeto individual, pues, Ujú. ¿no? Las circunstancias pueden ser muchas, pero si intentamos como precisamente no quiero llegar a eso, ¿no? O sea, no quiero llegar como, Generalizar. ajá, como Ujú. generalizar y decir, esta población por esto, esto por esto, esto por esto, esto porque es depresión, esto porque es tal cosa, ¿no? Entonces, em, me parece que es una serie de circunstancias que que el propio sujeto experimentó de alguna forma, que sí tienen una influencia, digamos, en su entorno, pues, pero que lo encaminaron a eso, ¿no? Viene a mi mente otra vez un poco de la historia, ¿no? De todo esto que, por ejemplo, pensemos después de todo el movimiento y de la antigua Grecia, ¿no? Cuando surgen después los estoicos, ¿no? Que dicen, bueno, ¿no? Así como no hay un bien, ¿no? Cuando hablamos de la vida, de las propiedades, ¿no? De lo que pueda tener, tampoco hay un mal, ¿no? En la circunstancia de la muerte, pues, ¿no? De los males, las enfermedades, pues. Entonces, eh, sin duda, un, una pregunta bastante profunda en el sentido de tendríamos que intentar, ¿no? Como ver particularmente en cada uno. Claro, no hay que dejar fuera las circunstancias que están oprimiendo, que conllevan y que a veces sitúan en un contexto, en un tiempo, en una historia, en un momento, particularmente a alguien que está siendo constantemente despojado de ciertas circunstancias humanas, incluso a veces, y que parece que lo único que está presente es el sufrimiento, la angustia, ¿no? Entonces, eh, la forma de salir de esto, dejar de estar en el sufrimiento, pues parece que es el suicidio, pues. Como bien dicen por ahí, la puerta fácil, ¿no? La salida o la solución fácil. ¿Tú qué opinas, Israel? Incluso hay muchas circunstancias en donde sí tiene una solución. El problema está en que el individuo es incapaz de verlas. Entonces eso plantea, por eso igual estoy de acuerdo con el maestro de que generalizamos tanto de que la persona que se quiere suicidar, incluso ya lo hemos hablado anteriormente, que quiere llamar la atención, es que es un cobarde incluso, es que la familia es la problemática, en donde las circunstancias, cuando lo vemos desde afuera, puede ser, por ejemplo, un problema económico. No, pues pida un préstamo y lo puede solucionar. Entonces no hay necesidad de suicidarse. Pero como hay ciertos elementos circunstanciales que no vemos, puede ser una cuestión de años atrás que la persona viene cargando, que simplemente decide ya no más. Como por ejemplo cuestiones, ya lo había comentado la doctora, cuestiones de abuso sexual, cuestiones de violencia constante, de estrés, de ansiedad, de incluso algunos trastornos depresivos que, por ejemplo, los trastornos depresivos mayores, que sí se presentan en 2 semanas, pero puede tener una longitud de tiempo de 1 año, 2 años, y he escuchado incluso de casos de personas que tienen trastornos depresivos que duran hasta 6 años con el trastorno y durante esos 6 años nadie se dio cuenta de que la persona tenía el trastorno, ya habían normalizado su personalidad de esta forma y cuando sucede el acto suicida es, qué raro, o sea, no, nunca me lo esperé de esta persona. Pero la familia es la primera que dice, nunca dio los signos de alerta hasta que sucedió, me pude dar cuenta de esos signos de alerta que existían.
Entonces, ahora sé por qué hacía esos comentarios, ahora sé por qué subía memes, ahora sé por qué siempre decía estoy cansado de vivir, o a veces bromeaba con esto. Incluso ahorita con la pregunta que me gustaría complementar con usted, doctora, pues, ¿por qué una persona tomaría esa acción de suicidarse desde su punto de vista? Claro. Y es esto, ¿no? De lo que hemos estado hablando de qué hay detrás de esta toma de decisión, ¿no? Que es un sinfín de factores que lo pudieron desencadenar, ¿no? Que no se tomó eh, probablemente en ese momento, ¿no? La decisión, sino que hubieron situaciones en las que se culminan para decidir, ¿no? Como último recurso, quitarse la vida, ¿no? Porque al final de cuentas es esto, ¿no? Independientemente de las situaciones por las cuales tomó la decisión, ¿no? Se plantea esto, ¿no? Ya no se puede, ¿no? Llevar a cabo, ¿no? El hecho de, no, ya no se puede continuar con la vida porque no podemos manejar la situación que está pasando en este momento y por lo tanto llego y tomo la decisión, ¿no? Pero al final de cuentas, el para qué se individualiza, ¿no? Porque al final de cuentas ese pensamiento y esa idea se formó con base a todo eso recorrido para decidir ya no seguir avanzando, ya no seguir mejorando, a pesar de que, como mencionan, ¿no? Pueden llegar a existir, ¿no? Esta parte de la ayuda, ¿no? Que puede llegar a existir alguna situación que pueda ayudarme a sentir mejor, pero en ese momento es sumamente complicado ver, eh, pues, que existe, ¿no? Si no, la única decisión y lo único que puede llegar a mejorar todo es deshacerme de todo lo demás, ¿no? Y que culmina en quitarse la vida. Ujú, Y continuando con esto que usted menciona, doctora, ¿usted cree que esta conducta suicida tiene la intención de conseguir algo? ¿Es una forma de manipulación que, como bien hemos platicado, pues podría decirse que no, ¿verdad? Pero desde su experiencia y desde ahora sí que desde ujú, lo que usted ha podido observar, ¿cree que tiene alguna ujú, intención de manipulación? ujú. No en la mayoría de las veces, ¿no? Pero aunque fuera manipulación, ¿no? Otra vez, es el por qué se tiene que recurrir a eso, ¿no? El por qué se tiene que recurrir a, eh, 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 a esta toma de decisión que probablemente no culmine o no quiero que culmine, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? Como lo que comentábamos de las pastillas, ¿no? Pero al final de cuentas siempre es importante, ¿no? Identificar los desencadenantes, los factores de riesgo, los antecedentes, porque eh, esta toma de decisión, ¿no? Independientemente de cómo se presente el contexto en ese momento, porque puede ser, esto que hablábamos del riesgo acumulado, ¿no? Que en algún momento puede llegar a generarse un estresor, ¿no? Eh, que culmine en la idea, se desencadena siempre o muchas veces, ¿no? Por los factores previamente presentados, ¿no? Entonces, al final de cuentas, las causas son múltiples, ¿no? Desde la parte biológica, la psicológica, las sociales, las culturales, que hacen que una persona llegue a tomar esa decisión, independientemente, ¿no? Sí, puede llegar a existir la parte de manipulación, ¿no? Pero es otra vez un factor de riesgo y un foco rojo en el que tenemos que dar importancia, ¿no? Así es, doctora. Y ahora con lo que usted menciona y vinculando con la pregunta que le quiero hacer, maestro, por ejemplo, esta parte en las parejas, ¿no? Es que si me dejas me voy a matar, ¿no? Ahí hablamos tal vez de esta palabra de la manipulación. ¿Qué tan cierto desde su experiencia podría ser esto? Eh, pues sí puede pasar, ¿no? O sea, al final sí es esto, ¿no? Volvemos a esta situación explícita, o sea, no le quita, ¿no? El hecho de que no pueda ocurrir o que sea simplemente una manipulación. Que me pongo a pensar en esto, ¿no? Pensar en manipulación o llamar la atención, no de una forma peyorativa, me parece que
es eso, pues, o sea, si se intenta llamar la atención es porque la atención no está, ¿no? O sea, pensemos en otras situaciones, no necesariamente en la pareja, pues, pero en otras situaciones en las que es muy común escuchar, es que quería llamar la atención, pues sí, ¿no? En realidad, pues, o sea, no encontró quizás otra forma en la que obtuviera la atención y pues sucede esto, pues, ¿no? ¿Cómo reducimos, otra vez lo mismo, ¿no? Pero cómo reducimos, pues, lo que se hace, ¿no? O sea, escuchar, ¿no? Cuando hay muchas noticias, digo, aquí en Chiapas desafortunadamente hay muchos casos, ¿no? De suicidios. Escuchar y decir problemas sentimentales, ¿no? Con su pareja o no sé. Y parece que al menos lo que he escuchado en algún momento es como, ¿no? O sea, como restarle valor a esa situación. Me parece que aquello que empuja al acto, al suicida, es totalmente válido para la situación que estaba aconteciendo en ese momento, pues, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir eso no es suficiente para quitarte la vida, ¿no? Eso no es suficiente para mí, quizás no, pues, pero para otra persona, sí. Claro, es toda esta parte también de la historia, de cómo llegó esa persona pues hasta ese punto, ¿no? Incluso uno de los elementos, y igual pasamos a la siguiente pregunta, pero me gustaría no perder el hilo, es cuando hay una situación de manipulación, de querer, o sea, yo me amenazo que me voy a quitar la vida con la intención de que la otra persona no se vaya, se quede conmigo, y hay muchas personas que prefieren caer en la manipulación porque hay un elemento muy importante de que nadie quiere hablar. El hablar de suicidio es un tema tan delicado, ya lo mencionó el maestro aquí, que estigmatiza muchos elementos. Cuando tenemos un hijo que se suicida, entonces no solo se hace la estigmatización al niño, sino a toda la familia. Ellos son los responsables, ellos son los culpables, ellos no hicieron lo suficiente. Entonces tienen ese estigma la familia que por eso no quieren hablar luego del tema. Y el no hablar del tema no lo quieren hacer porque se tiene la idea de que si hablo del tema, si le pregunto a mi hijo, si le digo qué piensa, yo mismo puedo desencadenar esta ideación suicida. Y la pregunta va encaminada a aprender a decir como padres, enseñar a los padres si hablamos, si como padres hablamos con los niños acerca de cómo se sienten, de cuáles son esos pensamientos recurrentes relacionados a esos cambios de conductas, sí podíamos generar esta ideación o esta acción suicida entre nuestros hijos. No. La idea, cuando se presenta, no se puede implantar, o sea, ya está la idea, ¿no? Si se llega a hablar de tema, esta no se puede implantar, ¿no? O sea, no. Y esto es mucho la causa del tabú, ¿no? Y la causa del por qué no se habla, ¿no? Porque se puede llegar a pensar que si hablamos del tema le estamos dando ideas a la persona de cómo hacerlo y de que existe y que puede hacerlo, ¿no? Entonces, no, sino más bien vamos y reconocemos que existe, ¿no? Este riesgo, ¿no? Y así podemos informar que de alguna manera la persona puede llegar a meritar ayuda, ¿no? Pero no, la idea no se puede implantar. Cuando se llega a tener una idea suicida, esta tiene su proceso, ¿no? No es como que de momento al hablar del tema se presente o nosotros lleguemos y la implantemos, ¿no? Qué bueno que lo menciona porque lo quiero relacionar a que hay una estadística que muestra de que si un, tengo un familiar en un grupo de familia extendida, hay un familiar que ha cometido o cometió suicidio o tuvo una tentativa de suicidio, despierta la ideación en otras personas, en otros miembros de la familia. Por ejemplo, una sobrina, un tío lo intentó y eso se cree la idea de que desencadena en otros familiares. Entonces, me gustaría saber, ya no hablando de el hablarlo, sino qué tanta incidencia existe, maestro, que pueda desencadenar que un familiar, que tal vez de un grupo, de una familia nuclear, pueda desencadenar en hijos, en padres, en tíos, en abuelos, esa acción suicida. ¿Qué tanto riesgo corren los demás? Pues, yo coincido, ¿no? Con la doctora. Me parece que no es en sí como implantar o que haya ocurrido en la situación y que esto se pueda repetir en la familia, sino más bien lo que esté pasando en la familia y que de alguna forma
propició, ¿no? en algún momento ese acto suicida y que pueda ser circundante, digamos, con la situación de algún otro miembro de la familia que pueda estar pasando, ¿no? Por una situación parecida y que no se ha dado el espacio para la atención, ¿no? Me parece que quizás en ese sentido, sí, como visualizar esta situación, ¿no? No tanto porque haya sucedido y que esto por el propio acto, ¿no? Alguien más lo vaya a realizar en el Entonces, espacio. perdón, entonces dando una explicación es, dentro del grupo hay elementos que pueden generar ideación suicida. Entonces, cuando tiene hay una acción de una persona, de una familiar, hay esta acción suicida, esos mismos elementos que generaron la acción suicida del familiar son los mismos que afectan a otros factores de la familia. Ajá, igual y no exactamente los mismos, pero sí Están similares, relacionados, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. De hecho, pues viendo a la familia, ¿verdad? Como un sistema, pues todo tiene que ver con todo. Desde esta forma de ser un engrane, ¿no? Si uno deja de funcionar, pues obviamente que los demás también les produce un cambio, ¿no? Y pues siguiendo con las preguntas, a mí realmente me gustaría preguntarle, doctora, si ahora sí que basados en su experiencia, si es cierto que hay personas que dicen que se van a suicidar y no lo hacen. Si es así, ¿por qué ocurre esto, doctora? ¿Por qué cree usted que existe esta parte de decir lo voy a hacer y al final no lo consuman? Que digo, al final de cuentas el propósito es prevenir, ¿no? Pero vaya, buscar como dónde está, cuál es la intención o qué hay detrás de esta parte. Ujú. Y puede relacionarse a esta parte del hecho de que sea una alerta, ¿no? Un factor de riesgo otra vez, ¿no? Donde, eh, pues de alguna manera está externando, ¿no? Como, o es la manera que conoce, ¿no? Para externar que amerita ayuda o que necesita la ayuda, más que en un contexto de manipulación, como hablábamos previamente, ¿no? Sino una manera de eh, expresar esa emoción, ¿no? Que se desencadena en un conjunto de situaciones que terminó o culminó en la idea para tener que expresarla, ¿no? Eh, Puede ser desde ahí, ¿no? Pero al final de cuentas, el hecho de que existan como las situaciones y como las alertas, ¿no? Incluso esta idea, aunque no se llegue a culminar, ¿no? Es importante como identificar, ¿no? Como lo que planteábamos en la intencionalidad, ¿no? De por qué llega esta idea y cómo es que se plantea realizar esta idea, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos de ideas suicidas estructuradas y no estructuradas, ¿no? Las estructuradas son las que ya tienen una planificación o ya tienen las herramientas con las que la van a hacer, incluso el día en el que lo van a hacer, ¿no? Y las no planificadas son, pues justamente estas que probablemente no culminan porque probablemente llega la ideación, ¿no? Pero no ha existido probablemente este factor incluso desencadenante que haga que se detone la acción, ¿no? Pero existen un sinfín de situaciones por el cual llega la idea y esta no se culmina, ¿no? Pero difícilmente, aunque sea como por esta situación de la manipulación, ¿no? Se tome como de manera a la deriva, ¿no? Sí se debe de tomar. Entonces, Ujú. Ok, gracias, doctora. Y pues le haría la misma pregunta a usted, maestro. Si es, ¿usted consideraría que es cierto o qué tanta verdad tiene que las personas que dicen que se van a suicidar, perdón, realmente no lo hacen? Sí, puede pasar, ¿no? O sea, en algo, igual y sí estaba, eh, digamos, la ideación, pero hay algo que me ancla, ¿no? Que me hila, pues, pues, a la vida, ¿no? O sea, que todavía hay algo ahí, algo quizás todavía muy minúsculo, ¿no? Pero que me sigue hilando, ¿no? Y permitiendo soportar las angustias de la vida misma, pues, ¿no? Entonces, pero hay algo más que igual contrarresta un poco esto, entonces a pesar de que pueda estar muy notoria, ¿no? La idea suicida o el pensamiento suicida, algo me hila y no desencadena, digamos, en la acción o en la conducta suicida como tal, ¿no? Incluso se me hace muy interesante
porque me gustaría que para nuestro público, que desde sus puntos, de sus áreas de conocimiento, ¿cuáles son las enfermedades mentales, doctora, que son más predisponentes a que generen esta conducta suicida? Ujú. Las principales, me Entre las gustaría saber. enfermedades, las principales, depresión, ansiedad, trastorno bipolar y trastorno de personalidad y esquizofrenia, que ¿Qué, relativamente son todas. qué Y tan y incidentes, el consumo de sustancias. qué tan incidentes son aquí en México, en nuestro país? Pues de un 70 a un 90% de los que llegan a tener la ideación o las conductas son por depresión. Ahora, para usted, maestro, ¿cuáles son esos fenómenos sociales que pueden desencadenar, así los generales, sin generalizar, porque como ya había comentado usted, ser generales pues también está mal, pero me gustaría saber cuáles son esos factores sociales que pueden desencadenar esa conducta suicida? Sí, digo, aprovechando la pregunta sobre los trastornos mentales, eh, hacer un acercamiento a esta noción, ¿no? En el sentido de no necesariamente el acto suicida va a estar ligado siempre Ujú. a un trastorno mental, ¿no? De alguna forma. Que en algún sentido se ha venido como implantando Sí. esta noción, ¿no? Del trastorno mental. Parece que el trastorno mental explica, ¿no? Explica, pero es raro, porque explica, pero obtura, o sea, ya no hay más cabida para otra explicación, ¿no? Es trastorno mental, era depresión, punto, ¿no? Era trastorno límite, punto, ¿no? Ya, no permite, digamos, de alguna forma, en algunas situaciones, como desarrollar más, ¿no? El intentar entender el propio acto suicida, ¿no? Y cuestiones sociales, pues hace un rato igual y decía, ¿no? Que en esta posición, por ejemplo, de Durkheim, en su estudio del suicidio, se intentaba generalizar socialmente o sociológicamente, pero me quedo con un apartado, ¿no? Cuando habla sobre el suicidio egoísta, que no tiene que ver con como la palabra tal, sino más bien como con una especie de deslindamiento del individuo con lo social, ¿no? Entonces, igual él plantea eso, ¿no? Cuando dice que hay una conciencia individual, pero que pasa a ser una conciencia colectiva y que esta nos trasciende, ¿no? En este sentido, pues, hay muchas circunstancias sociales que pueden influir, ¿no? En el pensamiento, o en la conducta o en la conciencia individual, pero que, entendiéndolo de esa forma, pues, desprendimiento del individuo de lo social que me parece que está pasando mucho actualmente, ¿no? Sí conlleva, pues, o empuja hacia este punto, ¿no? En el sentido de, si no soy yo, no es mi problema, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Lo podemos analizar desde muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, esto de la teoría de economía, ¿no? De la mano invisible, pues donde todo parece que funciona de una sola forma y no me pregunto cómo, ¿no? Y va, todo funciona. Pero no, en realidad no es así, ¿no? Entonces hay muchos elementos que sí propician de alguna forma sociales eso, ¿no? Pero igual no podemos generalizarlos. Incluso por eso quería las dos puntos de vista, porque simplificar el trastorno mental que está relacionado con conducta suicida simplifica todo lo anterior que tiene el sujeto. Y para esto, pues yo les quiero agradecer. Creo que el contenido que ustedes manejan es muy completo y es muy amplio para la información que queremos hacer. Porque como ya lo habíamos hablado todo este foro, el dar a conocer los temas, el dar es como una forma de intentar seguir previniendo el acto suicida y sobre todo para padres, para adolescentes, niños, eh, profesionales de la salud, maestros y toda una comunidad completa tengan esas herramientas, hablando de esta información que podemos ofrecerles, tengan estas herramientas para seguir previniendo, para poder señalar, para poder ayudar y poder conducir, sobre todo a una persona que tenga estos signos o estos rastros de ideación o de planeación suicida, pues evitar que suceda. Para esto también me gustaría, nos van a pasar unas preguntas de nuestro público y pues Así nos es. gustaría que nos contestaran.
Bien, pues ahora sí atendiendo la parte de las preguntas, empezamos con la pregunta que nos hace Jacqueline Adriana Rebollar. Pregunta, ¿tendrán estadísticas en cuanto a mayor recurrencia de motivo de suicidio y qué edad prevalece? ¿Qué nos pueden comentar, maestro? Eh, Honestamente, en cuanto a motivos, no. Pero lo que sí, los últimos estudios estadísticos me parece que apuntan a la edad en jóvenes, pues entre adolescentes, digamos, ¿no? Que son los que más, eh, al menos en nuestro país, ¿no? Cometen suicidio. No sé si la doctora, tiene más información al respecto. Sí, doctora, Ujú. ¿alguna estadística que Pues nos pueda... realmente, justamente, sí, justamente, ¿no? No existe como tal decir, se tiene estadística, ¿no? De que el 70-90% de la causa es depresión, ¿no? Pero esa depresión que la desencadenó, ¿no? Es razón de cada individuo, ¿no? Y en la parte de quienes lo presentan más, como había comentado previamente, no es la tercera causa de muerte a nivel América, ¿no? Eh, y dentro de las edades, ¿no? Son como de los 20 a los 25 años y la mayoría, ¿no? Al menos proporcionalmente, ¿no? Son 4 veces más los hombres que se suicidan que las mujeres. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Ujú. Tenemos otra pregunta de Asun Martínez. Dice, ¿se podría decir que todos los casos son tomados como serios o existen algunos casos donde solo se están tratando de, entre comillas, pone, llamar la atención, como lo nombra muchas veces la sociedad? Doctora, me gustaría escuchar su respuesta. No, siempre son el comentar, ¿no? Incluso las autolesiones en contexto y los comentarios que se pueden llegar a hacer en contexto de manipulación, ¿no? Sí llegan a ser focos rojos, ¿no? Como factores de riesgo. No que sean otra vez como la antesala de una ideación o de una conducta suicida, pero sí como un factor de riesgo, ¿no? Y siempre hay que averiguar de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, profesora, comentaba esta situación de la personalidad, ¿no? Que de repente existe esta parte de la manipulación, pero es como, ok, pero no es identificar qué situación de ese vínculo o de esa relación, ¿no? Está pasando para que se recurra a comentar un acto suicida, ¿no? O para que se recurra a comentar que se tiene una idea suicida, ¿no? Entonces, más que un alertamiento, yo le pondría esta parte de riesgo, ¿no? Que puede llegar a pasar. Ujú. Maestro, la misma pregunta. ¿Los casos, todos los casos se toman como serios o existen casos donde solo llaman la atención? Pues no sé, me pongo a pensar, ¿no? En el sentido de, ya es una situación mía, ¿no? O sea, ¿por qué yo no asumiría como serio una situación como esa, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa de mí que no me permite eh, preocuparme, ¿no? O tomar con seriedad una situación como esta, ¿no? Entonces, quizás abordarlo desde ese punto, ¿no? Pero como bien decía la doctora, pues me parece que todos y cada uno de las situaciones, ¿no? Son importantes y son debidamente tendrían que tomarse con seriedad. Así es, maestro. Y pues bueno, el comentario a continuación, comento, dice, cuando mi hija se suicidó, perdón, lo más difícil para mí fue entender por qué o para qué lo hizo y hasta la fecha no logro entenderlo. A veces incluso creo que fue mi culpa, que algo que hice o dije sin darme cuenta generó su muerte. ¿Qué consejo me darían para poder comprender mejor el suicidio de mi hija? Creo que es un comentario pues bastante personal, maestro. ¿Qué le podría Sí, decir? ¿no? Bastante complejo, pues. Eh, no tengo, ¿no? Una respuesta que pueda explicar, ¿no? En esta situación, pues no podría decir ocurrió por esto, ¿no? Y se dejó de lado esto, ¿no? Pero sin duda sí es una situación compleja en la que eh, igual y
esta constante cuestionamiento, ¿no? De acerca de qué fue lo que pasó y todo esto, no sé qué tanto posibilite, ¿no? Eh, en realidad llegar al entendimiento de la situación, ¿no? Me parece que es eso, es muy complejo y entenderlo eh, o tratar de darle un entendimiento a veces se escapa, ¿no? O sea, se va a escapar, pues, de la del propio entendimiento, pues, ¿no? Es eso, o sea, el acto suicida es eso, ¿no? A veces se escapa del entendimiento y uno se cuestiona y dice, ¿pero por qué? Pues, ¿por qué lo hizo? Y por más que lo pensemos y por más que intentemos racionalizarlo, ¿no? Y intentar teóricamente explicarlo, ¿no? Y mediante más elementos no va a ser suficiente, ¿no? A veces. Doctora, ¿usted qué nos puede comentar al respecto de, pues, de este comentario? Claro. Eh, no comentamos durante toda la entrevista, ¿no? Sobre que el hecho de que esta parte del individuo, ¿no? Que llega a culminar, ¿no? Quitándose la vida, no solo es como que le afecta a él, ¿no? Es una cadena de circunstancias, ¿no? Que pueden encaminar a la familia y a la comunidad, ¿no? Entonces, porque viene justamente esta parte en el que se toman la responsabilidad, ¿no? De, pues, como están mencionando, no hice lo suficiente, no estuve presente, algo eh, pasé desapercibido y por eso se culminó, ¿no? Entonces, eh, dentro de la toma de decisiones, ¿no? De una persona, incluso aunque sean niños o adolescentes, que culmina en quitarse la vida, ¿no? Sí es importante identificar qué emoción nos está generando, ¿no? La pérdida de un hijo es sumamente difícil, ¿no? Entonces, si se identifica de alguna manera, por ejemplo, esto de tomarnos la responsabilidad y tener la idea de que vienen también como estas emociones negativas que habíamos planteado, ¿no? Es importante, ¿no? Que no solo manejarlo, sí, otra vez, es como un poco complicado, no nos enseñan a manejar las emociones en ningún lado, ¿no? Entonces, no está mal, ¿no? Como recurrir siempre a esta parte de la ayuda y acercarse a un profesional, ¿no? Para manejar el duelo principalmente, ¿no? El duelo de esta pérdida y la parte de la responsabilidad, ¿no? Porque es como desde dónde viene esta idea de querer o pensar que se es responsable de esto, ¿no? Porque recordemos que cuando se culmina o cuando se tiene esta idea hay un proceso largo que se tuvo que haber pasado, ¿no? No, para que llegara a esa toma de decisión, ¿no? Pero eso es no con un, difícilmente se pueda manejar desde un consejo, ¿no? Sino lleva un proceso también esta parte del duelo y la identificación, ¿no? De, las emociones presentadas por el duelo. Ujú. Muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, considerando que ya no hay más preguntas, pues el objetivo también de estos programas y de estos eventos, pues es también proporcionar herramientas o sugerencias para las personas que nos están acompañando pues desde su casita, ¿verdad? Desde donde están. Y pues maestro, algunas sugerencias, algunas recomendaciones acerca del tema, de lo que se platicó, nos gustaría escuchar. Eh, pues, como intentando recapitular también, ¿no? Todo lo que se dijo, es precisamente eso, ¿no? No minimizar estas situaciones. eh, no me canso, no me aburro, ¿no? De siempre como poner una frase de esto de hay más luz cuando alguien habla. Me parece que también va en el otro sentido, pues cuando alguien escucha también, ¿no? Entonces, me parece oportuno entender que esta problemática no solamente recae, ¿no? Los que tenemos este saber, supuesto saber de la atención. Digo, se ha dirigido hacia nosotros porque está ligado también mucho al trastorno mental, ¿no? Entonces, por eso muchas veces está como en eso. Pero me parece que todos somos participantes de esto, ¿no? O sea, todos. No sé, invitaría también como a estos espacios, ¿no? Como maximizarlos
y hacerlos llegar, ¿no? Algo que me agradó, por ejemplo, de este evento es que decía, ¿no? La invitación al público en general. O sea, está bien, ¿no? Eso me agrada. Pues hay unos eventos que dice dirigido a psicólogos y psiquiatras. O sea, yo sé, pues, ¿no? Que nosotros generalmente tocamos esos temas, pero si estos llegan a un público más extenso, posibilitaría, digamos, de alguna forma también recuperar, ¿no? Este entendimiento de lo social, pues, de que somos participantes todos, de alguna forma, y ahora que decía, ¿no? Acerca de la responsabilidad, pues, también sentirnos como responsables, ¿no? De lo que pueda ocurrir, digamos, en mi entorno. Así es, y viene a mi mente la frase de que el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos, ¿no? Creo que eso conlleva. Y doctora, pues de igual forma nos gustaría escucharla, saber qué recomendaciones tiene para nuestra audiencia. La escuchamos, doctora. Gracias. Pues sí, es importante como esta parte de disminuir el estigma, ¿no? Cuando hablamos esta parte de la empatía, ¿no? De independientemente de no haber estado o no haber presentado estas emociones o estas ideas o no entender desde qué postura se está teniendo la idea o el contexto, ¿no? Es como siempre tener presente que al menos en el sistema en el que estamos en riesgo, ¿no? Y que de alguna manera es importante que esta parte del estigma social o el tabú que existe con el tema, ¿no? Se disminuya. Y esto se mejora principalmente informándonos, ¿no? Y esta parte de informándonos, ¿no? Otra vez no solo recae en esta parte del sistema de salud y los psicólogos, ¿no? No, no, eso es en general, la comunidad, ¿no? Hay asociaciones, la OMS, la Asociación Mexicana de Psiquiatría, la Asociación Mexicana de Información para el público en general, ¿no? Entonces, está en la responsabilidad de cada uno informarse, ¿no? Para que principalmente esta parte del estigma y el tabú, ¿no? Vaya minimizando y se caiga y podamos abordar este tipo de temas y se reconozcan las sintomatologías previamente, ¿no? A que llegue a culminar a una ideación. Excelente, doctora. Y pues bueno, ya para ir concluyendo el día de hoy, pues nos gustaría brindarles un diploma por parte de la Universidad IEXPRO. Por favor. La Universidad IEXPRO otorga el presente diploma al maestro Isaac García Nucamendi por su valiosa participación como ponente en el foro Hablemos del Suicidio, dentro del marco de la Segunda Cruzada de Prevención del Suicidio Conecta con la Vida, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 20 de septiembre del 2023. Y de igual forma... Asimismo, también vamos a otorgar el diploma a la médico psiquiatra Fanny Ernestina de la Cruz Martínez por su valiosa participación como ponente en el foro Hablemos de Suicidio dentro del marco de la Segunda Cruzada de Prevención del Suicidio Conecta con la Vida, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 20 de septiembre de 2023. Muchas También gracias. les quiero agradecer tanto la maestra Cintia como yo, su servidor, el maestro Israel, por esas recomendaciones que hacen, por haber participado en este evento, porque le damos esa visibilidad a los temas que no queremos hablar o que tenemos ese tabú para hablarlos. Y también, pues gracias por compartir con nosotros este evento y gracias al público. Recuerden compartir, hacer llegar a más gente, a más personas, para que tal vez no en vivo, pero reproduciendo este video podemos llegar a más personas y sobre todo hagamos una comunidad más grande. También recuerden que el día de mañana nos vemos a las personas que el día viernes 22 de septiembre a las 4:30, a las personas que ya están inscritos, vamos a tener el taller de aproximaciones al abordaje tanatológico frente a los deudos por suicidio. Para que nos sigan en vivo en nuestras redes sociales, para ver toda la programación que tenemos y vamos a tener más contenido para ustedes y en nuestros próximos eventos estemos siempre en contacto. Excelente tarde a todos, ya casi noches, perdón. Entonces nos vemos. Gracias, maestro. Gracias, maestra. Gracias, doctora. Maestro. No, al contrario. Gracias, doctora. Fue un gusto. Y Gracias por su invitación. Gracias, maestra. Gracias. Pues nos vemos en el próximo evento. Muchísimas gracias por conectarse. Hasta luego.